Gonzalo, comencemos. Alan, yo creo que se va a conectar de inmediato. Yep. Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo conversatorio del ciclo de Ciencia Abierta y Ciudadana de la Universidad de los Lagos, organizado por el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de los Lagos también. Bueno, nuevamente en esta ocasión nos acompaña Gonzalo Bacigalupe y Alan Iguama también debería estar por ahí conectado en algún momento. Con Gonzalo Bacigalupe ya estuvimos en otras ocasiones hablando sobre otros temas asociados más bien a la pandemia. Ahí está Alan. Y esta vez nos queremos enfocar en una dimensión de tu trabajo, referida principalmente a cómo la ciencia ciudadana, este enfoque de la ciencia ciudadana, se asocia con la gestión y la gobernanza de riesgo y desastre. Gonzalo Bacigalupe, no lo presenté, pero bueno, investigador del CREASUR de la Universidad de Concepción y profesor también de la Universidad de Massachusetts en Boston, en los Estados Unidos. Y nos acompaña Alan, que está aquí ahora con nosotros, investigador también del Laboratorio de Ciencia Ciudadana e investigador de postdoctorado de la Universidad de los Lagos. Así que, bueno, comenzando directamente, bueno, bienvenido Gonzalo, bienvenido Alan, a los dos. Gracias. Para abrir un poco la conversación, irnos directamente a esta idea, al título de que nos convoca en esta ocasión, que es cómo podemos asociar ciencia ciudadana, ciencias participativas, metodologías participativas con la gestión o la gobernanza de riesgos y desastres. Esa es la primera pregunta, un poco cómo podemos unir estos dos enfoques y por qué es importante la ciencia ciudadana para este tipo de investigación. ¿Quieres que parta o...? Sí, dale tú y ahí. Sí, bueno, yo una de las cosas que pienso que es imprescindible, es imprescindible que la ciencia tenga una conexión, y vamos a hablar de las complejidades de eso hoy día, sobre todo lo que tiene que ver con la reducción del riesgo de desastre, que es el tema que estamos conversando hoy día, y eso incluye, por supuesto, la ciencia que tiene que ver con la pandemia. Y una de las razones, y es algo que yo siempre converso y he escrito, que es que en el fondo el poder hacer en nuestro trabajo un trabajo ligado con la ciudadanía, es que esto le da validez externa. Porque en general la ciencia, tanto en las ciencias sociales, donde hay una obsesión tremenda con la validez interna, y que es parte un poco de una cierta cierta religión, o casi en relación al método científico, esta idea de que se enfatiza mucho la validez interna, es decir, que se mida lo que supuestamente se mida, y es toda una filosofía de la manera de hacer ciencia que hace que nos olvidemos de la pregunta fundamental, y que ¿hace sentido lo que estamos investigando? ¿Hace sentido? ¿Tiene una relación, como dicen, es una ciencia social que importa? Y me voy a centrar en las ciencias sociales fundamentalmente. Eso no significa que lo que estamos diciendo no debiera aplicar a las ciencias básicas y a las ciencias biológicas y física y química, etcétera, etcétera. Y una de las grandes gracias es que cuando uno hace trabajo en el área de la reducción del riesgo de desastre, es interdisciplinario, es decir, viene de todos lados, no es de un solo lado. Entonces, eso es una cosa esencial. Lo otro es que, para mí, la ciencia ciudadana es algo que conecta la inmediatez de las necesidades de las personas con una visión a su vez más grande, más meta, que es la que quizás puede traer la persona que se dedica a investigar, el académico, el intelectual, etcétera, la persona que trabaja en un laboratorio. Es decir, el que tiene una visión quizás a veces más específica, quizás no tan inmediata, pero que al conectarla con la inmediatez de las necesidades hace que sea mucho más real. Y es esa cosa rica que se produce lo que hace que la ciencia ciudadana sea tan poderosa. Lo tercero que yo quisiera decir es que la ciencia ciudadana es generativa, es educacional, es decir, el hacer ciencia con las personas
yo digo en terreno, el terreno puede ser virtual también, pero en terreno, en el cual uno no estudia a la gente, sino que trabaja con la gente haciendo ciencia, es generativo, es decir, en sí tiene un valor intrínseco y eso es fundamental cuando uno piensa en una perspectiva participativa, comunicativa. Es decir, no es la búsqueda de un resultado más adelante, sino que lo que yo hago hoy día con las personas tiene un valor en sí para las personas. Es decir, hay un aprendizaje, hay una conexión, quizá incluso hay una modificación de la realidad en el curso de hacerlo, hay un empoderamiento. Y ese empoderamiento es generativo y por eso es tan importante esta conexión. Ahora, cuarto, que en relación a esto es que esta como cosa, que este espacio común que se produce, la idea del espacio común, de los comunes, por así decirlo, o de la polis, es decir, donde todos participamos, no es solo parte de lo que es la ciencia ciudadana, o sea, por ejemplo, todo el trabajo en comunidad de práctica, aquí me traje unos libros, como buen profesor me traje unos libros, todo el trabajo de comunidad de práctica tiene mucho que ver con eso. Todo el trabajo en investigación participante, en educación popular, tiene esa énfasis y eso es algo que nosotros como latinoamericanos nos deberíamos sentir muy orgullosos porque en el fondo nace en Latinoamérica y bueno, y es adoptado en África y después de eso es en Asia y después más tarde en el hemisferio norte, esta idea de investigación como un proceso de construcción de la realidad. Y lo último que quisiera decir respecto a la pregunta, por suerte que Alan seguro que va a tener un montón de cosas que decir, pero es que a veces en la ciencia ciudadana hay una tendencia muy grande a instrumentalizar, y lo hemos conversado en otras ocasiones, y lo plantea mucho, este libro es muy bueno, uno de los autores, Science for the People, y una de las autoras, la Ivy, estuvo en Chile el año pasado, el año antepasado, que hay que tener ojo con la idea del voluntario, ¿no? La idea del ciudadano como un recolector de información y a veces como un analizador, ¿no? Ejemplo clásico es las personas que observan pájaros, observan insectos o estrellas y después las hacen estas observaciones, las ponen en una página de crowdsourcing, que es valioso, pero que tiene todavía un control muy grande desde el científico que arma la plataforma, que genera estas cosas. Si vamos a hablar, hay un proyecto que alguna vez no resultó al final, pero que tenía toda la idea de deconstruir un poco esa cosa. Pero en el fondo cuando hablamos de ciencia ciudadana hay que tener cuidado porque no toda la ciencia ciudadana, desde mi perspectiva, apunta al ciudadano, sino que lo utiliza y lo instrumentaliza. Y eso es complicado porque en el fondo al final la ciencia ciudadana termina deslegitimando su rol fundamental, que es crear ciencia con las personas. Y hace que muchos escriban y que avance el mundo académico, pero no necesariamente las comunidades con las cuales se trabaja. Y eso hace que sea un trabajo bien difícil porque requiere relaciones. Es decir, antes de empezar el programa hablábamos de los proyectos que uno comenzó y vino el estallido, o sea, vino las movilizaciones, no me gusta decirlo hablar de estallido, pero vienen las movilizaciones sociales de octubre y después vino la pandemia y hace que uno, todas estas relaciones que tenía, bueno, que no eran necesariamente virtuales, sino que eran en terreno, se hacen muy difíciles, digamos, por la dinámica de tener que estar cuidándose, digamos, en el contexto de la pandemia. Eso como para, para comenzar. Sí, es muy interesante cómo también coloca esta idea de lo que significa la ciencia ciudadana, más allá de esta idea del recolector de información, que un poco en los anteriores, O el analizador, o el también, a veces analizador, es claro, analizador, sí, sí. que esta idea como de la multitud, y de cómo esa multitud en el fondo son más bien unos contribuyentes de datos nomás, sin necesariamente generar un proceso de democratización de ese conocimiento, de empoderamiento de ese conocimiento.
y de Correcto. apropiación del conocimiento científico. Lo digo porque en otro de los conversatorios que tuvimos, por ejemplo con Sarita Al-Bagli y con Gilda Esteves, colocaban también ese mismo punto y al parecer comienza a ser un punto crítico para un poco analizar el desarrollo de la ciencia ciudadana y al parecer ese es uno de los puntos centrales, que es qué tan ciudadana en el fondo es esta ciencia Claro, participativa o no. Eh, claro. Ahí, y el otro punto que me parece interesante es esta trayectoria que mencionas desde, muchas veces se piensa como a la citizen science viniendo desde el norte global y aplicándose en el sur global, pero lo colocaste un poco al revés, a partir Sí, de un poco incluso de la educación popular, pasando... claro, porque en el fondo, si uno piensa eh, mucho de lo que viene desde la academia norteamericana, también diría yo de la academia europea, no necesariamente Inglaterra, pero de los países mediterráneos, algunos países nórdicos en relación a la ciencia ciudadana, tiene un no re- un- ahora empiezan a tener esta conversación, pero no reconocen que obviamente es el énfasis que ha habido en la tecnología, la capacidad de copiar muchos datos, ¿no? Del crowdsourcing, que yo creo que inicialmente, que era como el Internet inicialmente, probablemente tenía una cosa muy horizontal, pero como para los que han visto el documental este del dilema social, es claro que no es tan horizontal y que tiene una verticalidad muy grande y que es fundamentalmente una forma de vigilancia. Entonces, esto que ya decíamos antes, que no tiene un origen, que hay distintas maneras de hacer ciencia ciudadana, no simplemente porque mucha gente recolecta información, eso lo hace ciencia ciudadana. Es decir, puede ser, por el contrario, puede ser simplemente otro movimiento del Panopticon, pero bueno, ahora eh, desde la gente. Francisco, Alan, sí, solo para agregar una cosa sobre está un poco bajo, Alan, tu ¿Me volumen. escucha? Ahí sí, ahí ¿Ahora? mejoró. ¿Mejor? Sí, Ya. Para agregar la discusión, es que el tema que Gonzalo trae tiene que ver también que una vez que hay una iniciativa en ciencia ciudadana, nosotros preguntamos después, ¿y qué nivel de participación tiene la persona? O sea, no solo como observador, pero cómo involucrar de facto la persona. Creo que eso que con los diálogos, las conversaciones tenemos discutido sobre eso. Bueno, tenemos otras preguntas para sí, sí, discutir sí, más. sí. Sí, incluso como para unir la siguiente pregunta que me gustaría que nos enfocáramos un poco en el tema de riesgo y desastre, pero tomando dos elementos. Uno es que hace un par de días circuló en la red, en la red de Ciencia Ciudadana de Chile, hay una red por WhatsApp, hay un chat por WhatsApp, y circuló un trabajo, una presentación que hizo la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, la RICAP, en el EXA, en el Congreso Europeo de Ciencia Ciudadana, que es bien interesante. Hicieron un mapeo de muchas iniciativas, de literatura gris y de artículos que se han publicado en Ciencia Ciudadana en América Latina, en Iberoamérica, y uno de los elementos centrales que destacaban en este póster era cómo la ciencia ciudadana latinoamericana coloca el diálogo de saberes como un elemento Se me central congeló. de la discusión. Parece que te había ido, Gonzalo, ¿no? Se me congeló. Algo Ya. dijiste que había No, pasado si no lo me... de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa que publicó este trabajo, este póster, y colocaban como una característica central de los trabajos en América Latina el diálogo de saberes, que era una cuestión que emergía un poco de esta trayectoria más latinoamericana de ciencias participativas. Y ahí hay un punto central, lo pongo porque en el debate que tuvimos anterior, hace un par de semanas, con Gonzalo y con Andrés Marín sobre desastres, se colocaba este diálogo de saberes entre conocimientos científicos, conocimientos locales tradicionales, como un punto central para hacer gestión, gobernanza de riesgo y desastre. Y claro, en este levantamiento que hacía la RICAP, esta red, lo colocaban también, emergía como un elemento central de nuestra propia trayectoria en ciencia ciudadana. Entonces, la pregunta es cómo ese diálogo de saberes
se manifiesta un poco en la gobernanza, se incorpora en la gobernanza, es la ciencia ciudadana capaz de generar esos diálogos de saberes que permitan involucrar a las diferentes personas, a los ciudadanos en la gestión de los desastres, por ejemplo. Claro. Si se me pone malo, me voy a conectar a través del teléfono por si acá la conexión. Dale. Así que si me voy, me dicen y yo me conecto con. Ya. Mira, a ver, te voy a contar algunas de las experiencias en que he trabajado, que algunas son han sido exitosas y otras no tanto, otras están comenzando, otras comenzaron y no han terminado, etcétera. Y hay otras que están en modificación. Primero, o sea, voy a insistir en esto que hacer ciencia ciudadana no es, por así decirlo, no es racionalmente la manera mejor de gastar tu tiempo como académico, porque en el fondo toma mucho tiempo y te das un riesgo muy grande. En mi universidad, en la universidad en Boston, que he trabajado 25 años, recién este año, después de mucha discusión, incorporamos en la evaluación que nos hacen anualmente y en las evaluaciones también para el tenure, para las promociones, que son bastante estrictas, incorporamos un ítem que involucra justamente el involucramiento con las comunidades. No solamente que dé una charla en un colegio, esas cosas como de divulgación, pero cuál es el involucramiento que tengo. Entonces, por ejemplo, el trabajo que yo he estado haciendo este año alrededor de la pandemia se va finalmente a considerar como parte de lo que yo he hecho, ¿no? Antes solamente tenía que resultar eso en una publicación académica o se podía ver como un servicio, por así decirlo, a la comunidad, pero no como una actividad intrínsecamente que se podría utilizar como académica, ¿no? Como de valor. Entonces, siempre digo, no es algo que va a requerir un compromiso que va mucho más allá porque te va a tomar más tiempo. Entonces, bueno, mira, uno de los trabajos más lindos que durante 4 años, 3 años y medio, trabajé en el País Vasco, en el sistema de salud primario del País Vasco, haciendo investigación en salud. Básicamente cómo se estaban implementando estrategias básicas de salud pública, comer mejor, ejercitarse mejor, bajar la ingesta de alcohol y no fumar, que son como, si tú haces esas 4 cosas, es la mejor cosa de salud que puedes hacer y en realidad muy barato. Son las que tienen la mejor resultado, sin duda, pero que en general los profesionales de salud no hacen, porque en el fondo no tiene, es preventivo, se les olvida, no continúa con ellos y hacen cosas, exámenes y tratar. Entonces, bueno, una de las cosas habían varias iniciativas que tenían que ver con cómo lidiar con las múltiples enfermedades crónicas que uno va acumulando a medida que envejece y que hacen imposible que las pueda atender el sistema primario, el sistema de salud, solamente con más médicos, con más servicios, etcétera. Así hay un límite. Entonces, eso en el contexto hace ya casi menos de 10 años, pero en la última década en relación a los recursos. Entonces, una de las cosas que se empezó a desarrollar en ese momento habían ya, por supuesto, las comunidades en línea de pacientes, y en las cuales fundamentalmente la mayoría son parte de lo que antiguo de las asociaciones de pacientes crónicos. Entonces me tocó trabajar con pacientes tanto presencialmente como virtualmente, y entendiendo en ese momento cómo las comunidades de pacientes son comunidades de práctica y en ese sentido cómo ellas producen conocimiento. Y fue un trabajo de varios años en el cual la mayor parte del trabajo, y todavía lo guardo y todavía estoy escribiendo un libro, que no sé si va finalmente, la tecnología cambia tanto que en realidad no sé si va a salir finalmente, pero sobre cómo se articula el empoderamiento de los pacientes a través de las comunidades de práctica en línea. Y que hay miles en todo el mundo, muchas son internacionales, muchas son locales, otras son plurinacionales. Hay cosas que tienen que ver con el lenguaje, hay cosas que tienen que ver con los cambios de zonas de horas. El Internet es global, pero en realidad el tiempo no son globales. O sea, en este momento hay países en que la gente se está yendo a dormir y por lo tanto eso determina que yo eso esa gente no va a necesariamente interaccionar porque interaccionan en el día, etc. En fin, esa fue como una cosa. Y ahí, en ese contexto además,
incorporamos muchos pacientes en pensar cómo se estaban implementando estas estrategias de salud pública en la salud primaria. Y fue muy interesante, porque efectivamente ayudó mucho a que los profesionales de la salud entendieran la importancia de escuchar a los pacientes y que los pacientes estaban haciendo cosas aparte de lo que estaban recibiendo consejo en otras partes. Eso, a su vez, hizo que los propios profesionales de la salud generaran sus propias comunidades de práctica y que esas comunidades de práctica a su vez fueran escuchadas por las autoridades de la Secretaría de Salud del País Vasco. Entonces, lo que quiero decir es que se va a generar, es en el fondo abrir las compuertas para que la gente converse, transparente, cuente su historia, que eso en sí tenía para estos pacientes un efecto directo, pero a su vez iba generando ideas para que el servicio de salud fuera mucho más eficiente. Mira, la otra, un proyecto que yo quise armar hace muchos años en Sigiden fue, y que lo hice a partir de escuchar las muchas personas que colaboran durante los desastres en Chile, durante los terremotos, los incendios, los tsunamis, cómo es que mucha gente se pone al servicio de otros a través del uso de Twitter, de Facebook y de otros medios sociales. Entonces lo que hice fue identificar mucha de esta gente y empezamos a hacer un análisis, bueno, qué es lo que se podía necesitar. Y una de las cosas que descubrimos que podría ser importante es generar una especie de plataforma donde todos estos voluntarios, y no solo los voluntarios, sino que gente del mundo de las autoridades, todos se pudieran compartir información y que estuviera centralizado en un lugar. Imagínense si esto le llamábamos infocrisis. Imagínense esto existiera en el contexto de la pandemia de hoy en día. Por ejemplo, en qué lugar de cuarentena estoy, dónde puede ser más peligroso ir, qué está pasando en mi comuna, qué está pasando en la región, qué está pasando en todo el... O sea, permitiría que todos pudieran compartir información y, a su vez, filtrar las fake news, las posverdades y es una cosa que es muy difícil para las autoridades poder manejar por varias razones. Entre ellas, por supuesto, la falta de credibilidad, que es la infodemia, es decir, la cantidad de información que necesita procesarse de todo nivel, tanto en la prevención, en el tratamiento, etc. Ese es un proyecto. El otro proyecto que he estado por muchos años tratando de armar y he tenido algunas colaboraciones, es un lugar donde podamos manejar toda la información que la gente produce con drones, que nos pudiera ayudar en el contexto de inundaciones, incendios, terremotos, etcétera, tsunami, en los distintos desastres, de modo de tener como una perspectiva basal. Por ejemplo, el caso de una destrucción de un incendio. Por ejemplo, cuando fueron los incendios en el año, hace como 4 años atrás, 3 años atrás, un verano, no sé si se acuerdan, 3 o 4 años atrás, hay pueblos que desaparecieron, ¿no es cierto? Fueron completamente incendiados. Y cuando aparece el MOP y el MIMBU a empezar a generar los planes para a quién le dan ayuda, la verdad es que la mitad de la gente que tenía casa, esas casas no existían legalmente. Bastaba una foto anterior y una foto posterior para saber qué construcciones existían. O sea, hay muchas ciudades y pueblos y qué sé yo, en el cual muchas construcciones no son autoconstrucción, no están legalizadas, no están inscritas, donde vive gente, donde hay trabajadores, etc. Y entonces pensábamos en la utilidad, imagínense lo que sería tener, y muchas imágenes existen, porque hay mucha gente aficionados y profesionales, que tienen imágenes de drones, pero esas imágenes están ligadas en discos duros en todo el país y fuera del país. Y pensábamos cómo podríamos analizarlas, filtrarlas y disponibilizarlas para la gente. Ahora, en tu pregunta, yo creo que, y quiero ligarlo porque en el fondo si no la cienciación aparece como una cosa como separada de todo lo demás. En Chile desde el 2010, particularmente en los últimos, el gobierno
Bachelet 2, sí. Hubo mucho desarrollo y siguiendo acuerdos internacionales de desarrollar una plataforma de trabajo que incorpora los organismos no gubernamentales, la ciudadanía, las juntas de vecinos y todo. Y eso estaba armándose, o sea, hay y todavía hay un circuito que se ha lentificado mucho, por supuesto, pero que como decimos en el documento que Sigiden hizo con Espacio Público, cual yo soy uno de los autores, podría haberse utilizado ese tejido en el manejo de la pandemia y por supuesto eso no se hizo porque se hizo otra cosa, pero bueno. Es decir, esta ciencia ciudadana se compatibiliza muy bien con una perspectiva de la reducción del riesgo de desastre que incorpora a todos y todas en el procesamiento de información y por lo tanto en accionar en relación a esa información, porque no todas las decisiones pueden estar centralizadas, porque uno de los grandes errores, y bueno, también lo hemos conversado en el pasado, uno de los grandes errores es pensar la reducción del riesgo de desastre solo como la emergencia que se produce en los primeros días, ¿sí? Que es muy centralizada, que es muy militarizada, y sabemos que eso no es sostenible, es carísimo y que aliena a las personas, cuando en realidad siempre, en todo desastre, y no solamente en Chile, finalmente son las comunidades más afectadas, con las personas alrededor, las que más se ayudan entre sí. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver cómo potencia eso, porque esas comunidades son las que se conocen, además, mucho mejor. O sea, hay muchos ejemplos, lo que ha pasado en Chaité, bueno, lo que pasó en la región del Biobío, lo que ha pasado en el norte, etcétera. Al final son estas mismas comunidades las que finalmente pueden accionarse para poder salir en ayuda de sí mismas, por así decirlo. Sí, mencionaste ya un par de elementos que podríamos enfocarlo al siguiente tema, que dice relación con las tecnologías emergentes. Mencionaste los drones, por ejemplo. Sí, sí. Y estas plataformas para compartir información. Exacto. ¿Cuál es como primero, qué nos entregan esas plataformas? Sí, Y segundo, sí. que un poco también parte de las discusiones que hemos tenido, que cuáles son los límites o los desafíos de esas mismas plataformas. Los drones son unos grandes instrumentos para mapear espacios, pero también pueden ser vistos como instrumentos de vigilancia. Exactamente. ¿Cómo evalúa esa? Sí, mira. A ver, vamos por ejemplo, a la experiencia de estos 6 meses, 7 meses a esta altura, en relación a la pandemia. Para mí un instrumento fundamental de coordinación, de comunicación, de análisis de los hechos ha ocurrido mucho, por ejemplo, con el uso de Twitter. Bueno, yo uso Twitter desde siempre, desde que se inventó. Y le agradezco la existencia a esta plataforma porque permite conectar gente que nunca se podría conectar por distintas razones si fuera solamente tuviéramos que usar las cosas presenciales. Pero una de las cosas que, por ejemplo, que para mí ha sido, que era algo como un ejemplo de algo que se va constituyendo pienso que como una forma de ciencia ciudadana, es el ir haciendo un análisis del discurso en este caso, el discurso oficial respecto a la pandemia, en estas vocerías que inicialmente eran diarias y que ahora son son 3 veces a la semana. Que a veces no son 3 veces porque a veces hay otras que son las semioficiales, por así decirlo, pero fundamentalmente pensando en el discurso oficial, en los datos oficiales, no en aquello que se produce en otro contexto. Y una de las cosas que consistentemente he tratado de hacer, no siempre, porque no se puede, porque tengo otras cosas que hacer, pero es comenzar a hacer un análisis del discurso que tiene aspectos muy, muy científicos, por así decirlo, contrastar los datos, por ejemplo, traer un dato de otro lado, una evidencia, que es contrastar el dato, ¿no? Que no es un contraste político, por así decirlo, sino que es, mira, este dato de acá y este me están diciendo este otro dato. Hablar de las inconsistencias.
de la retórica distinta, pero también de un análisis más fino del discurso, de las palabras que se están utilizando, que de alguna manera, al no utilizarse o al utilizarse, tienden a distorsionar o tienden a simplemente hacerle un juego a tu lóbulo emocional en vez del frontal, digamos, con el que debería estar analizando esto. Es lo que algunos colegas llaman el gaslighting, ¿no? Que es como, de alguna manera, tú empiezas a naturalizar ciertos fenómenos y a mirarlo de una cierta manera. Y este análisis ha sido interesante porque al final otra gente comienza a hacer el análisis también y a colaborar en el análisis. Es decir, hay un punto en que ya uno simplemente dice, esto dijo, y la gente misma comienza a hacer el análisis de lo que dijo. No hay necesidad de apuntar a la crítica o al análisis específico o a la interpretación, pero ha ido generando una especie de triangulación de la interpretación de lo que están diciendo, que es muy interesante, porque va generando varias cosas. Una es, va generando un contenido, esto está pasando, en algunos casos es casi intuitivo, y después se corrobora como se está corroborando ahora esta semana, un poco cómo es que los datos fueron distorsionados. Pero por otro lado, para mí es fundamental, se va a generar una especie de comunidad de personas que genuinamente, independientemente de su formación, comienza a colaborar desde su perspectiva a ese análisis, ¿no? Es realmente una especie de crowdsourcing de la información que se va haciendo inmediatamente. Bueno, como ustedes saben, todos lo vivimos, la información fluye muy rápido en esto. O sea, bueno, falta información de la buena, pero hay mucha información que hay que estar procesando al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro, y esa es quizás mi responsabilidad, es poder conversar con gente distinta. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, entrevisto a profesores, hice un momento, varias semanas entrevisté a profesores de colegio. ¿Qué estaba pasando? Me llamaba por teléfono, algunos los conocía, otros que conocían otros, con snowballing, por así decirlo, converso por distintas razones con personal médico de distintos lados que me cuenta. Y después viene gente que te cuenta historias de distinto tipo, algunas que hay que corroborar y otras que efectivamente uno sabe que son ciertas, ¿no? O sea, la persona es fiable. Entonces, esta lógica del discurso en los medios hace dos cosas para mí. Y hay una regla fundamental en este diálogo. Es que no deben haber ataques personales. O sea, si alguien se empieza a agarrar a grabar, todas esas cosas, como que no es que lo vaya a bloquear necesariamente, pero como que no es lo esencial. Y venga de donde venga, para lado y lado. Porque en el fondo no ayuda como a pensar, basarse en el puro argumento, nomás basarse en la evidencia, ¿no? Y lo segundo es que, y es algo que yo he insistido mucho con las personas con los 40 a la carta y otros expertos y otros científicos, que es muy importante, creo yo. Puede que la estrategia de la pandemia no cambie mucho, puede que siga siendo horrenda, desde mi perspectiva al menos, pero trae cierta dignidad al discurso. Y yo creo que, volviendo a lo que inicialmente decíamos, de cuál es el valor fundamental de la ciencia ciudadana, es que hay una cierta dignidad en la creación de conocimiento. Es decir, creo que una de las razones por las cuales nosotros estamos en la academia, que es difícil, es complicada y todo, es que porque uno tiene la oportunidad de poder reflexionar a veces, de descubrir nueva información, de aprender, es como que es una actividad digna, por así decirlo, ¿no? Tiene un aspecto muy humano, no quiero ser humanista, pero muy, sí, digno, que te impulsa a seguir aprendiendo. Y eso es como un círculo beneficioso, una y otra. A propósito, Absolutamente, ya, sí. Sí. Claro, el principio de precaución y gestión de riesgo de desastres socioambientales. Exacto. Esa es una pregunta, te digo al tiro porque dijo, de Rox Fuentes. Es súper central y no nos va a dar todo el tiempo, pero cuando yo estudié salud pública, una de mis profes, la Nancy Krieger, hablaba de esta
de esta epidemiología social crítica, no solo la epidemiología social en el sentido tecnocrático del asunto, no simplemente cruzar las variables socioeconómicas, que ni siquiera eso hicieron bien, digamos, en esta pandemia, sino que además pensarlo críticamente. Es decir, sabemos que la pandemia, el virus, impacta a aquellos que son más vulnerables, a aquellos que tienen un sistema autoinmune más débil, a aquellos que se enfrentan al hacinamiento, a aquellos que tienen inseguridad laboral, etc. Eso está, y eso es cierto en general para todo tipo de enfermedades. El virus no es igualitario. Aun cuando el discurso te intente convencer de ello, el virus va a matar a gente, mientras más vulnerable eres, más va a matar y enfermar y etcétera, y contagiar. Eso es un hecho de la causa. Y no es solamente a nivel nacional, sino que eso es a nivel internacional. Es la tragedia de lo que está sucediendo en Estados Unidos con los casi 200.000 fallecidos, donde yo hice un estudio sobre el impacto sobre los latinos en Massachusetts, y Massachusetts, que es uno de los estados como más progresistas, igual la desigualdad muy grande. Entonces, la pregunta apunta mucho a cómo incorporamos desde un principio una epidemiología crítica en la cual no solo participan los epidemiólogos, y la epidemiología, como todas las ciencias sociales, tiene sus sesgos, que utilice un conocimiento ¿cómo se llama?, de cuáles son no solo las debilidades en la vulnerabilidad, pero también algunas de sus fuerzas. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la olla común, y lo planteo porque es algo que conozco bastante y he apoyado mucho, la olla común, si hubiéramos destinado los recursos de las canastas familiares, no a las familias individuales. Podrían haber habido algunas familias individuales que está bien que lo debieran haber recibido, pero si el 90% de esos recursos se hubieran destinado a las ollas, a fortalecerlas, digamos, de modo que no tengan que andar buscando la caridad de las personas todo el tiempo y preocupados de eso, para producir comida saludable, pero no solo eso, sino que hacer educación, porque esas personas en general han funcionado yendo a las casas, son como, a su vez, son como las trabajadoras de salud, van a la casa, conocen, recolectan información, tienen mucha información. Esa interacción hubiera sido súper fácil, porque está en nuestro ADN el organizarnos alrededor de la olla común. La olla común es una tradición de cada crisis que ha habido en Chile, ahí están las ollas comunes. La gente se organiza. Entonces, ahí ese fortalecimiento, por ejemplo, hubiera ayudado a hacer esta epidemiología más crítica, a entender qué está pasando. Por ejemplo, yo hice un comentario muy interesante, hice un comentario ayer y decía que probablemente, lo dije en forma irónica, pero en realidad es cierto. Es decir, una de las cosas que no ha faltado en Chile son ataúdes. No hemos tenido una crisis de ataúdes como otros países. En ese sentido uno podría felicitar al gobierno. Nos faltaron los 17.000 ataúdes, nadie se quedó sin ataúd. Entonces, bueno, una persona de una olla común me escribió y me dijo, es cierto, pero en algunas ollas comunes hemos tenido que hacer colecta para poder pagar dónde enterrar a la persona. Entonces, debemos reconocer que la información no está necesariamente en los expertos, pero está en esta interacción con las personas que están en el proceso. Había otra pregunta, Alan. La otra pregunta, sí, yo la coloco acá. Dice, mira, recientemente se anunció una iniciativa entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos y Microsoft para desarrollar instrumentos de inteligencia artificial, destinado a ayudar a aquellos primeros intervinientes a reaccionar mejor ante desastres naturales que cambian rápidamente, como inundaciones o incendios forestales. Sí. Y ahí te pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre esta tecnología? Sí. ¿Y qué espacios crees que existen en ese caso, por ejemplo, en ese tipo de casos, para los ciudadanos? Sí. Mira, yo conozco una iniciativa que hizo una persona que comenzó a recolectar datos en el contexto de las inundaciones en Estados Unidos, en Texas. Y nuevamente, estas inundaciones afectan fundamentalmente a las familias más vulnerables. Puede que tú no eres
puede que tengas tú una red y te vas a la casa de tu amigo, tus parientes. Y él lo que hizo fue desarrollar una suerte de geolocalización, no solo de dónde estaban los problemas, sino que además de dónde estaban las potenciales soluciones. Y eso tiene una serie de indicaciones de privacidad, de potencial corrupción, de que la gente haga colectas donde no se deben hacer, que ha pasado en Chile también, ¿no? Y entonces, ese tipo de tecnología puede ser muy útil, como lo han sido algunas que se produjeron para los distintos terremotos a nivel transnacional, lo que pasó en Haití, términos de localizar dónde estaban los problemas y todo eso. O sea, han habido experiencias de distinto tipo, en donde los voluntarios se juntan distribuidamente, incluso internacionalmente, para acopiar información y dársela a las personas que lo necesitan. Ahora, obviamente, y eso es algo que nosotros, ojalá en momentos de no crisis, tenemos que pensar, ¿qué hacemos con la privacidad? ¿Qué hacemos con esas grandes bases de datos que se van generando? ¿Quién se queda con ellas? ¿Cómo las manejan? Esa es una cuestión bien complicada para nosotros los que hacemos ciencia ciudadana. ¿Cómo preservamos la confidencialidad por un lado, pero por otro lado, debo decir que no es la confidencialidad de que no se sepa el nombre. A veces la gente quiere que se sepa su nombre, entre paréntesis. A veces la gente, estos consentimientos informados que usamos los cientistas, a veces la gente dice, oye, no, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Pero por otro lado, y eso, yo soy también clínico, debemos siempre pensar que a lo mejor la persona no necesariamente hace una decisión informada cuando dan datos personales. Y en este momento sabemos que en el uso de todas estas redes, por las cuales, comillas, no pagamos, nosotros somos la moneda de cambio, nuestra información, lo que decimos. Y no solo lo que decimos, sino lo que nos impulsan a decir por usar esa tecnología. Es decir, por ejemplo, en general, la radicalización en los medios sociales tiene que ver con está todo orquestado, porque en el fondo la radicalización atrae seguidores, las seguidores atraen potenciales formas de mercadear cosas, ideas, etcétera. No, ya no es el comercial que te diga compre Coca-Cola, sino que es que te conduzca de una cierta manera que te va a llevar en algún momento a consumir Coca-Cola. Ese es el kit del asunto. Entonces, insisto, no todo lo que es crowdsourcing en sí es potencialmente nuevo. Bueno, sería ingenuo pensarlo. Y es cambiante. Y yo siempre tengo mucho ojo con cosas que vienen del Departamento de Energía o que vienen de algunos, y viví en Estados Unidos muchos años. Pensaría mucho en a dónde se van los datos. Pero por otro lado, conozco iniciativas de hacer crowdsourcing de la información que son muy interesantes y son muy empoderadoras para las comunidades, porque permiten contar la historia, ya no solo la de un individuo o de algunos individuos en un barrio, sino que poder hacer esa conexión con este barrio, el otro barrio, el otro barrio, el otro barrio, y decir, oye, esto es nacional, o esto es estatal, esto es generalizado, aquí se necesita, por ejemplo, ciertas leyes que nos protejan para que esto no vuelva a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, para terminar, y nadie ha hecho la pregunta, no sé si han hecho la pregunta, pero yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos encima, no es que se nos vienen encima, el tema encima es la crisis climática, ¿no? Y el virus este es una antesala a eso, es un síntoma de todo eso. Que vamos a necesitar hacer mucho más tracking sobre todo lo que son las injusticias ambientales. Y para eso, el concepto de trazabilidad que se usa mucho en el contexto de la pandemia, nos debería servir para pensar la trazabilidad, por ejemplo, del asma en los lugares donde hay mayor contaminación por la quema de combustible o por la celulosa o por el monocultivo, etcétera. Entonces, hay que ir pensando cómo muchas de las estrategias
que vamos a tener que usar para poder controlar efectivamente la pandemia, nos van a servir para, y en algunos países ya lo están pensando así, para darle un mejor seguimiento a nuestras zonas de sacrificio. Esas siguen existiendo. Los niños se siguen enfermando en Ventana y en Quintero y en Tocopilla y etcétera, etcétera, o en el agua de muchos lugares. ¿Cómo vamos a hacer ese switch? Porque todo eso está ahí presente, es parte de nuestro gran desafío para adelante. Y creo que ahí hay gran aporte que podemos hacer en términos de ciencia ciudadana. Es cómo vamos a hacer, por ejemplo, en el sur, el cambio del uso de leña y de otros combustibles que son nocivos a energías limpias, por ejemplo, o no necesariamente energías limpias, casas bien aisladas y que utilicen la energía solar, etcétera, 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 etcétera. Alan, No, había un par de preguntas, pero Sí. por el tiempo... ¿te quiere agregar algo? A mí solo me gustaría cerrar con una pregunta final para... Sí, dale nomás. ¿Sí? Mira, están mandando varios mensajes. Carolina Asensio dice, además de una trazabilidad de proyectos, la mejora de las condiciones de vida para una sustentabilidad ambiental. Claro, un poco haciendo este vínculo entre, entre el cambio ambiental global y la pandemia como uno de sus efectos. Exacto. Yo quería preguntarte, y como para terminar, si tú has visto algún proceso emergente que nos pueda dar luces un poco de lo que viene, de esta posibilidad de generar procesos de gobernanza mucho más horizontales, iniciativas que estén surgiendo en la sociedad civil, porque lo que hemos visto por lo menos en Chile es que la gobernanza de la pandemia y un poco de este contexto ha sido centralizado, top-down, bueno, todo lo que habla de este tipo de gobernanza, Exacto. pero al mismo tiempo han surgido, tú hablaste de las ollas comunes, por ejemplo, que no necesariamente tienen un vínculo directo con el Estado, no están haciendo esas conexiones entre los niveles de gobernanza, pero están sucediendo. Sí. Entonces, como para terminar y para dar como esta idea de, bueno, sí. Estamos en este contexto, pero hay cosas que están emergiendo. Sí. ¿Por Mira, dónde van esos? Sí, mira, yo siempre digo que la pandemia en sí no necesariamente va a cambiar las cosas, pero nos hace más sensibles a pensar en el país que queremos construir. Siempre digo esta frase, suena cliché, pero lo hace más patente por un lado y nos hace más consciente de la importancia de esto que yo hablaba antes al principio, de estos espacios comunes, ¿no? Que son físicos, pero que son también psicológicos, que son culturales, que son espirituales, cuáles son los espacios comunes que tenemos para encontrarnos. Y en ese sentido, y yo decía la olla como una de esas herramientas, pero hay muchas, y por ejemplo hay una serie de grupos, yo pertenezco por ejemplo a un grupo que está tratando de conservar un parque en el sur, en la región de los ríos. Y hay gente que se va a ir a vivir ahí porque la única manera de protegerlo es que no entren a talar el bosque nativo, digamos. Y así como eso, yo en el proceso de estar en este grupo, un grupo como de 40 personas, que es algo bien concreto, nos vamos encontrando con que hay otros grupos que están en paradas similares en muchas partes en el país. Movimientos geminantes que aparecen fuera de la gobernanza, ni siquiera estoy hablando del Estado, sino que estoy hablando de la gobernanza típica de los partidos políticos, de las organizaciones sociales que existían, como que se van germinando estas nuevas sensibilidades, ¿no? Que incluyen aspectos artísticos, que incluyen aspectos políticos, que incluyen aspectos ecológicos, que incluyen, pero también creo que se van alimentando de la posibilidad que tienes de poder contrastar tus ideas a través de estas comunidades de práctica que se van generando en línea, de la posibilidad de conectarte con personas en distintos lados, etcétera, que rompe con esta idea que me tengo que reunir todos los días con alguien o tengo que ir a un lugar para verlo. Entonces yo tengo como esperanza en esas cosas que están germinando y que tengan un espacio en lo que se abre en el proceso constituyente.
que tampoco son necesariamente, comillas, los independientes, sino que los independientes que tienen otros proyectos, por así decirlo, que van más allá del binario izquierda-derecha, que van más allá del binario humanos-naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, tengo como algunas, pero debo decir, a su vez, hay que ser realista y el poder tiene una capacidad de reproducirse impresionantemente y eso incluye la academia. Nosotros yo siento que tenemos que romper con alguna de esas atávicas relaciones con el poder que tenemos en la academia. Para poder desarrollar eso que ustedes me están preguntando, de poder apoyar estas iniciativas, de poder sistematizarlas, poder ayudar a las personas a narrarlas. Somos un país muy oral. No escribimos mucho las experiencias a veces, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de ayudar a las personas, a las organizaciones a mostrar lo que hacen, a pensarlo, a reflexionarlo, ir más allá de la simple práctica de tratar de sobrevivir. Y no sé, creo que está empezando a pasar. Creo que hay cosas como interesantes en ese sentido. Pero tampoco hay que ser ingenuo. O sea, las buenas ideas no son necesariamente las que van a gobernar. Eso, el poder es político y no hay nada que darle vuelta con eso. O sea, por eso pero a mí volviendo al tema de la ciencia ciudadana y los desastres, es central que rescatemos el conocimiento de las personas y que seamos un instrumento de eso. Porque también somos nosotros personas, por supuesto, pero que seamos un instrumento y no solamente lo instrumentalicemos a los otros, sino que nosotros seamos los instrumentos para que esas experiencias las conozcan todos. Que es un poco el proyecto que tenemos con CEDER y todo esto, o sea, que hemos estado pensando por tiempo, que es eso, es una ciencia que no es utilitarista, pero que sirve, que alimenta. Bueno, muchas gracias. Creo que con las palabras finales quedó un poco, hicimos un gran resumen también de lo que intentamos hablar en este conversatorio. Uh-huh. Agradezco a las personas que estuvieron con nosotros. Mencionarles que hubo en algún momento un problema técnico, entonces parte del video no está grabado, pero después lo uniremos y haremos la edición y lo pasaremos por el YouTube. Súper. Así que eso, voy a despedirme, le agradezco a Alan, le agradezco a Gonzalo. Voy a intentar aquí dejar de transmitir para ver si podemos cerrar nosotros en la otra sala, pero voy a ver cómo lo hago. Que eso nunca lo he hecho. Muchas gracias, Gonzalo, por escuchar y aprender un poco más sobre el tema de una ciencia más participativa para ayudar. Gracias a ustedes por la invitación. No lo sé hacer, voy a tener que salir de la reunión. Ok. Nos vemos de todas formas. Chao, gracias. Chao, Gracias. hablamos. Chao.